noches, hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este tiempo que vamos a compartir juntos, meditando en la palabra de Dios. Quisiera, como cada vez, invitarles a elevar una oración a Dios para que el Señor pueda ayudarnos en esta noche a poder ser mutuamente edificados. Así que inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche por darnos la oportunidad de poder, Señor, estar delante de ti y poder, Señor, oír tu palabra. Señor, te suplicamos que una vez más perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestros corazones, nuestras mentes. Perdona nuestros errores, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, danos entendimiento y sabiduría para recibir tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Quisiera en esta noche comenzar leyendo la Biblia en el libro de Isaías capítulo 52. Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 3. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hemos venido desarrollando a través de estas últimas semanas estos 3 versículos y dijimos que este era un llamado de Dios para el pueblo de Israel de aquel tiempo, que estaban prisioneros o cautivos por el imperio babilónico. Habían llegado a ese punto por causa de sus pecados. Y el Señor, que es fiel a su pacto, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, no abandonó a su pueblo. Dios tenía misericordia, como la tiene ahora todavía para con nosotros. Y fue por causa de su pecado que ellos llegaron a esa condición de ser cautivos, de ser prisioneros. Ese nunca fue el plan de Dios para su pueblo. Pero iba a llegar un momento en que Dios iba a libertar a su pueblo de esa cautividad. Iba a hacer que ellos regresaran otra vez a Jerusalén y otra vez sirvieran al único y verdadero Dios. Y en estos versos vemos al profeta Isaías haciendo un llamado a su pueblo a prepararse, porque pronto se iba a cumplir el tiempo de Dios para que ellos fueran rescatados de esa opresión e iban, vuelvo a repetir, a volver a Jerusalén otra vez. Pero sobre todo iban a recuperar su libertad. Entonces, hemos visto en estos versos que hay muchos llamados de Dios para su pueblo. Primero que dice es que despierte espiritualmente. Lo segundo que le dice es que se vista de poder. Habla del poder del Espíritu Santo. Y también luego le dice, vístete tu ropa hermosa, hablando de las vestiduras espirituales que un cristiano debe llevar, que son nuestras obras. Y también le dice, sacúdete del polvo. Y luego también le dice, levántate y siéntate.
Usted puede ver estos llamados en las enseñanzas pasadas y lo usa, usted puede ver, están colgadas ahí en la red. Y el último llamado que le dice es: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Suelta las ataduras de tu cuello, o dice a su pueblo del Señor. Y ese es el título del mensaje esta noche: suelta las ataduras de tu cuello. Cuando la palabra de Dios habla de ataduras, bueno, en primer lugar significa que el pueblo estaba atado a una cuerda, hablando en un sentido espiritual, a una cadena tal vez, o a un yugo opresor, con el cual el pueblo estaba sujeto al yugo de Babilonia. Y nosotros podemos interpretar las escrituras, hablando espiritualmente, de ataduras. Cuando se refiere, la palabra de Dios está hablando de que el pueblo está preso, está atado a algo, como puede ser un sentimiento, puede ser una persona, puede ser algún pecado, puede ser algún hábito, alguna forma de vida, o tal vez una atadura demoníaca. Y las ataduras, mis amados hermanos, pues producen tres cosas en las vidas de un ser humano. Número uno, es que le priva de su libertad. Estoy hablando de ataduras espirituales. Tal vez físicamente tú eres libre, puedes moverte, puedes caminar, puedes irte a donde tú quieras, pero hay ataduras espirituales que no nos dejan vivir o experimentar la vida en Cristo. La verdadera libertad está en Cristo. Entonces, las ataduras privan de nuestra libertad, nos privan de esa libertad que el Señor quiere que vivamos en Cristo Jesús. Por eso un día Jesús le dijo a los fariseos que el que practica el pecado es esclavo del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron: pero jamás hemos sido esclavos de nadie. Los fariseos le dijeron a Jesús, cuando Jesús le está hablando acerca de la esclavitud o de la atadura espiritual hacia el pecado. Y Jesús le responde: pues el que hace pecado, esclavo es del pecado, cautivo es del pecado, está atado al pecado. Quien practica el pecado es un hombre o una mujer que está esclavizado, que está atado, que está privado de su libertad, vive atado al pecado. Y todo ser humano desde que nace vive atado al pecado por naturaleza. Pero Cristo vino a darnos libertad del pecado. La segunda cosa que hace una atadura es que hace que te adaptes o te sujetes a una condición o a un estado espiritual, emocional, moral, etc. Y también una atadura espiritual hace que nosotros no podamos desarrollarnos, no podamos crecer, no podamos avanzar espiritualmente. Queremos hacer muchas cosas en Dios, queremos consagrarnos, queremos de repente servir a Dios en algún ministerio, o queremos desarrollar alguna cosa en nuestra vida diaria, nuestra vida personal, pero en nuestro interior estamos atados a algo, o estamos atados a alguien. Pero el Señor le dice a su pueblo que suelte las ataduras de su cuello. Porque normalmente cuando alguien era tomado prisionero en el tiempo antiguo, era que los sujetaban del cuello con cadenas en sus manos también. Y de esa manera conducían sus vidas a los prisioneros hacia el lugar donde querían llevarlos. Pero el Señor dice a su pueblo: suelta las ataduras de tu cuello, porque ya eres libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchas personas que están atados a ciertas cosas que las cuales esta noche vamos a desarrollar, y Dios quiere que nosotros podamos experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús, porque el Señor nos hizo libres de muchas cosas, pero principalmente del pecado.
porque el pecado trae muchas consecuencias en nuestra vida. Vamos a ir desarrollando desde Génesis hacia adelante. Hay 5 ataduras de las cuales Dios quiere en esta noche que nosotros podamos librarnos, que nosotros podamos soltarnos y poder venir a la libertad que Cristo nos dio. La primera atadura que vemos en la Biblia, bueno, deben haber otras más, pero yo he cogido las principales, las que el Señor puso en mi corazón. Está en Génesis capítulo 34, versículo 1 al 3. Dice, por ejemplo, ahí, Génesis capítulo 34, versículo 1 al 3, dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a la hija del país. Y la vio Siquem, hijo de Amón, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma, dice, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Aquí vemos, por ejemplo, una atadura de relaciones prohibidas. Dina era una de las hijas de Jacob. Jacob sabemos que era el patriarca del pueblo de Dios. Jacob luego fue cambiado su nombre por Israel. Y su hija Dina salió de la área geográfica donde ella vivía con sus padres, para entrar al lugar donde vivían la gente pagana, la gente que no creía en Dios. Y hay un principio en la Biblia, el principio de la separación de los hijos de Dios. Y esta joven, pues al salir de ese lugar, entonces fue observado por un joven que pertenecía al pueblo heveo, que era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía a Dios, mientras que Dina pertenecía al pueblo de Dios. Entonces este joven se enamoró y la tomó, tuvo relaciones sexuales, y dice la Biblia que su alma se apegó a Dina, se ató a Dina. Es una atadura espiritual. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, especialmente los jóvenes que son cristianos. Deben cuidarse de unirse, como dice el apóstol Pablo, en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual, porque no hay comunión la luz con las tinieblas, no hay comunión la justicia con la injusticia, ni Cristo con Belial. No hay comunión, no hay parte entre un cristiano y la gente del mundo. Nosotros somos un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios, y debemos tener mucho cuidado cuando empezamos una relación, incluso de amistad, porque las amistades también nos pueden llevar a participar de cosas que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, no digo que nos vamos a aislar del mundo, no digo que nos vamos a ir a encerrar en un convento para no contaminarnos, para no relacionarnos, no, sino que simplemente podemos vivir en este mundo como Jesús vivió entre los pecadores. Él comió con los pecadores, pero nunca practicó el pecado que aquellos pecadores practicaban. Nosotros igual, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos un pueblo diferente. Tal vez la gente no nos comprende, no entiende, piensa que somos aburridos, que estamos sometidos a una creencia, a una prohibición de repente de algún pastor, y no podemos relacionarnos con las personas. Claro que sí, tenemos un entorno social en el cual nosotros vivimos, nos desarrollamos, pero tenemos que siempre cuidar de que esas relaciones sociales o de amistad o relaciones sentimentales no nos lleven a practicar el pecado o hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Muchos creyentes han tropezado en este sentido. A veces se han relacionado sentimentalmente
con personas que no debían relacionarse, siendo cristianos. O de repente han entablado o se han unido en amistad con personas y esas amistades los han llevado a salirse del camino del Señor, a practicar costumbres que no están conforme a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios nosotros, dice el Señor Jesucristo, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El Señor nos ha librado del mundo. Espiritualmente hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de su luz admirable. Debemos de tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. Este joven dice que su alma quedó ligada, quedó atada. Y el alma, que es la parte de las emociones, de los sentimientos, es la parte donde está nuestra mente, donde está nuestra voluntad. Y es esa parte que muchas veces, por relacionarse con personas que no andan en el camino del Señor, pues nos llevan a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Y al final traerá dolor y sufrimiento, como trajo esta cosa que esta jovencita hizo, de salirse de la cobertura de sus padres por un momento para ir a ver qué es lo que hacen los demás pueblos a su alrededor, qué costumbres tenían. Y es ahí donde ella fue abusada sexualmente. Es ahí donde ella tropezó y sus hermanos se enojaron porque el papá del muchacho quiso pedir la mano. Pero como ellos entendieron que eran un pueblo separado, un pueblo de Dios, así es que se enojaron contra la familia del muchacho y mataron a todos los varones de ese pueblo. Los mataron, hubo muerte, hubo una desgracia ahí, una consecuencia de una relación prohibida, a la cual nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice el Señor, suéltate, suelta tus ataduras. El Señor le llama a su pueblo en ese sentido. La segunda atadura que vemos es la atadura del dolor, del luto, del sufrimiento. En Génesis capítulo 37, usted puede ver, por ejemplo, ahí, Génesis 37, en el verso número 31 y 35. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él, hablando de Jacob, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Esto era una expresión de luto, de dolor. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Qué había sucedido? Los hermanos de José primeramente habían maquinado la muerte de José. Le envidiaban porque su padre lo amaba más que los demás. Lo aborrecían, lo odiaban, le tenían cólera. Así que cambiaron sus planes y lo vendieron a unos madianitas que lo llevaron luego a Egipto. Y para poder justificar su desaparición, sus hermanos cogieron su túnica y lo mancharon con sangre de un animal para hacerle creer a su padre que fue una bestia, tal vez un león, una fiera, que se lo ha devorado a José, que apenas tenía 17 años. Y entonces su padre, al reconocer la túnica de su hijo, se dio cuenta que sí era la túnica de José y dijo que, pues, o aceptó que una bestia se lo había devorado, lo había matado y se lo había comido tal vez. Así que él dio por muerto a su hijo José, a quien él amaba mucho. Y dice la Biblia que él vistió luto por muchos días a sus hijos, pero ¿qué sucedió? El resto de sus hijos vinieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado. El dolor era tan grande que no aceptó el consuelo. Y hizo una confesión, hizo una declaración,
que ató su alma al dolor, al sufrimiento, al luto, a la muerte. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En otras palabras, nunca jamás, hasta el día que yo muera, voy a aceptar el consuelo. Voy a vivir a partir de este momento en dolor hasta el día en que yo muera. Y dice que él lloró por su hijo. Hermanos, así como este hombre, hay muchas personas que están atados al dolor pasado, de alguna traición, de repente de alguien que le hizo daño, lo hirió, lo lastimó, tal vez sus padres lo abandonaron, tal vez sentimentalmente fueron traicionados, sus hermanos tal vez los traicionaron, los maltrataron, o cualquier tipo de experiencia dolorosa que hayamos vivido en el pasado y que cada vez que recordamos, lloramos y no aceptamos que es una cosa ya del pasado y seguimos sufriendo cada vez que nos acordamos, lloramos, sufrimos al traer a la memoria lo que hemos vivido de ese momento y llevamos el dolor en nuestro corazón y tal vez muchos, hasta tal vez por años. Este padre no quiso ser consolado y se ató al dolor por muchos años. José en realidad estaba vivo porque lo habían vendido sus hermanos y él ya estaba en Egipto. Y allá en Egipto Dios lo levantó como el segundo del faraón. Es una historia muy larga, pero vemos luego en el capítulo 45 de Génesis, en el verso 25 o 28, cuando hubo una hambruna en toda la tierra, los únicos que habían almacenado comida eran los egipcios. Y ahí en Egipto ese almacenamiento fue porque Dios le dio la sabiduría a José para almacenar comida para el tiempo de hambruna. Así que sus hermanos fueron enviados por su padre a Egipto para buscar comida. Y ahí, sin darse cuenta, se encontraron con José. José se dio a conocer y mandó a decirle a sus hermanos que le digan a su papá que él está vivo y que él viniese a Egipto para que ya no sufriese el hambre. Y es en ese entonces, en el capítulo 45, en el verso 25, dice la palabra de Dios: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Sus hermanos ya estaban volviendo. Y le dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. No les creía a sus hijos. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Mire, su espíritu que estaba adolorido, que estaba ahí con ese luto que por muchos años él había guardado, ese dolor, dice que su espíritu revivió. O sea que yo me imagino que este hombre vivía con un espíritu decaído, triste, melancólico, afligido, porque eso sucede cuando guardamos dolor en nuestro corazón. Y entonces dice en el verso 28, entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Jacob o Israel cambió su actitud al ver las evidencias de que José estaba vivo. Él dijo una palabra que me gusta mucho y que él dice: basta. ¿Basta de qué? Basta del dolor, basta del luto, basta del sufrimiento, basta de tantos años de vivir el dolor. Y entonces él dice: basta, hasta aquí nada más. Mi hijo vive, aceptó la verdad. Hubo un cambio en su corazón, un cambio de actitud. Y esa es la forma en que el Señor dice que nosotros nos soltemos de esas ataduras que hay en nuestro cuello, hablando en un sentido espiritual, que no nos deja avanzar, que no nos permite disfrutar la libertad en Cristo Jesús. En mi tiempo como pastor, en mi experiencia de algunos años que tengo pastoreando la iglesia, he visto muchas personas que han llegado con un dolor en el corazón, de experiencias amargas que vivieron en su niñez, en su adolescencia y también en su edad adulta. Resentimientos, amarguras, falta de perdón.
que traen desde su infancia contra sus padres, contra su esposo, contra sus hijos, y viven en dolor y viven en sufrimiento. Y hay personas hasta que se han muerto con ese dolor, porque no han querido perdonar. Hermanos, una de las enfermedades, una de los diagnósticos de los médicos, dicen que cuando una persona no tiene ninguna síntoma en su cuerpo que sea demostrado en un análisis, en una ecografía, los médicos dicen que es una enfermedad psicosomática, es decir, una enfermedad en la mente, en el alma, en el corazón de las personas. Y hay muchas personas que tienen gastritis emotiva, diabetes emotiva, tienen, hermanos, depresión, ansiedad, tienen angustia, tienen la presión elevada, producto de estos sentimientos guardados por años. Y lo peor es que no se dejan consolar, no se dejan ayudar, como este hombre. Sus hijos vinieron a consolarle y él dijo, no quiero recibir consuelo, y dijo, voy a morir llevando mi dolor. Y todo ese tiempo, alrededor de 15 años para adelante aproximadamente, vivió con ese dolor en su corazón, porque él pensaba que su hijo estaba muerto. Pero en aquel momento en que él vio las evidencias de que su hijo estaba vivo, dijo, basta. Y eso es lo que tenemos que decir, basta, voy a perdonar. Tenemos que perdonar si te han herido, te han lastimado, te han traicionado. Tienes que perdonar. Tal vez digas, no, yo no siento perdonar. Nadie siente perdonar, porque el perdón es una decisión. Tienes que perdonar si te lastimaron, te hirieron, te traicionaron, te defraudaron. Tienes que perdonar. Y un cristiano tiene que vivir siempre pidiendo perdón cuando ofende, por supuesto, y también perdonando cuando es ofendido. Eso es lo que Jesús nos dijo en su palabra. Así como Él, estando en la cruz, crucificado, con todo el dolor en el cuerpo y con los clavos en sus manos y pies, mas sin embargo, Él oró por sus enemigos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús ya los había perdonado. Es esa clase de perdón que solo el Señor puede darnos en nuestro corazón, para arrancar, hermanos, para desatar esas ataduras en nuestro corazón, en nuestra alma, que no nos deja experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las ataduras que la Biblia nos habla está en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos dice la palabra de Dios. En el verso número 1 al verso número 7 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos una atadura que es la atadura del legalismo. Y eso es muy peligroso para los cristianos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Habían entrado algunos judíos que supuestamente se habían convertido al cristianismo. Supuestamente habían creído en el evangelio de Cristo. Y ellos, como venían de un trasfondo judío, un trasfondo religioso donde se practicaba la circuncisión. Y la circuncisión Dios lo había establecido en el tiempo de Abraham. Circuncidar era cortar la piel del prepucio
del miembro viril de los hombres. Esa era una señal que serviría como una señal del pacto de que ese hombre pertenecía al pueblo de Dios. Y era un hombre que vivía bajo el pacto de Dios, bajo las bendiciones de Dios, bajo las condiciones de Dios para ser pueblo de Dios. Y toda la descendencia de los judíos por siglos practicaron esto. Pero eso tenía una implicancia o un símbolo espiritual de lo que Dios iba a hacer en el corazón de los hombres. Así como el miembro viril del hombre es una parte íntima, una parte, y también cuando se hace la circuncisión es dolorosa. Igual, la circuncisión que Dios iba a hacer, ya no iba a ser en el cuerpo, sino en el corazón. Que Dios iba a arrancar el pecado del corazón del hombre y darle una nueva naturaleza. Eso era lo que significaba en realidad. Pero esa circuncisión del corazón solamente se iba a dar a través de Cristo, de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces estos judíos que habían entrado ahí, que eran unos maestros judíos, estaban tratando de decirle a los hermanos de Galacia, que era un pueblo gentil, que no eran judíos, pero que se habían convertido al evangelio, le estaban diciendo: si ustedes quieren ser salvos, si ustedes quieren ser justificados de sus pecados, tienen que circuncidarse, si no, no van a ser salvos. En otras palabras, lo que ellos estaban tratando es de imponer otra vez su religión. Y la religión se basa siempre en las obras que los hombres hacen para poder ganarse la gracia o el favor de Dios. Esa práctica de la circuncisión, que es una práctica de la religión judía, simboliza a todo tipo de religión que confía en sus obras para alcanzar la gracia y la salvación. Miren, mis hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, nosotros no podemos hacer ninguna obra que sea capaz de hacer que nos ganemos la salvación. No hay ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer y que puedan ser lo suficientemente buenas como para nosotros alcanzar el favor, la gracia de Dios, la justicia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque nuestra naturaleza es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Muchas personas están atadas a su religión, a sus costumbres, a sus tradiciones, y dicen: no, yo soy católico, yo soy de tal religión y nadie me va a cambiar. Es que no se trata de la religión, se trata de creer en Jesucristo. Se trata de creer que Él tomó nuestro lugar y que su obra en la cruz del Calvario y su resurrección es la obra suficiente para salvarnos, porque a través de su obra Él tomó nuestro lugar para que nosotros seamos justificados y seamos declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Es por eso que cuando una persona se convierte al Evangelio, cuando uno entrega su vida a Cristo y se rinde por medio de la fe a Jesucristo, uno experimenta un cambio desde su corazón. No es un cambio de afuera para adentro, sino de adentro, del corazón, de lo profundo de nuestro ser. Mis amados hermanos, y si hacemos una obra buena, lo hacemos en razón de que nosotros ya somos salvos, de que ya nosotros hemos sido justificados, y en base a esa posición y a esa condición hacemos las obras buenas, porque hemos sido santificados, hemos sido apartados del pecado por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo les dice a ellos: ¿ustedes quieren circuncidarse otra vez? ¿Quieren retroceder a su religión? No se trata de la religión, se trata de la fe en Cristo Jesús. Si ustedes se circuncidan, ustedes han caído de la gracia de Dios. Entonces necesitamos entender, mis amados hermanos, que somos salvos por gracia y que vivimos y que nos mantenemos en fe es por la gracia de Dios.
Su gracia se ha revelado a nuestra vida. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de aquel favor que Dios hace inmerecidamente a todo aquel que cree en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que nos salva. Es la fe en Jesucristo la que nos da la oportunidad de heredar la vida eterna. Es por la fe en Jesucristo que el Señor nos da libertad del pecado. Antes yo era esclavo del pecado. Lo que el pecado me llevaba a hacer, yo lo hacía. Si sentía emborracharme, pues me iba y me emborrachaba. Si quería fornicar, fornicaba. Si quería mentir, mentía, etcétera, etcétera. Pero cuando he venido a los pies de Cristo, cuando le he dicho, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Y te acepto y te recibo. Señor, perdona mis pecados. Cambia mi vida, te entrego mi corazón. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. En ese momento experimenté un cambio en mi vida de adentro. Y no fue la religión, porque yo estuve metido en la religión por muchos años. No fue la religión lo que me cambió, fue Cristo, fue su obra en la cruz del Calvario. Y mi fe en Él ha sido, hermano, suficiente para alcanzar la gracia y el favor de Dios. No confíes en lo que puedas hacer para agradar a Dios. Si crees en Jesucristo, eres agradable a los ojos de Dios. Y mucha gente vive esclava de la condenación. Aún cristianos se sienten atados a un pensamiento de condenación. Piensan que tienen que hacer algo para agradar a Dios, y si no lo hacen ya están desechados, están condenados, están prácticamente abandonados por el Señor. Pero no, mi hermano, Dios te ama, su gracia para con nosotros es abundante. Podemos ir a su presencia para recibir misericordia, como dice en el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que la gracia está reinando en este tiempo. Ya no es la ley, sino la gracia de Dios está reinando. Si caemos en pecado, podemos ir a los pies del Señor, pedirle perdón, una oportunidad, y la gracia de Dios nos perdona y nos levantamos y seguimos. Porque ya el pecado ya no es parte de nosotros. Aunque podemos alguna vez por error, por descuido, fallar a Dios, pero tenemos la gracia de Dios y podemos ir a Él confiadamente y podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en la gracia. Tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios. No hay creyentes perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos ve ya, hermano, una obra completa. Bendito sea el nombre del Señor. La otra atadura es una atadura diabólica. Como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 y 26. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí habla de un lazo del diablo, que es una atadura espiritual en la cual Satanás tiene al mundo entero y que les impide creer en el Evangelio. Y por eso muchos de ellos contienden contra el Evangelio o contra los que creemos el Evangelio. Son contenciosos, se oponen al Evangelio porque están atados, tienen una atadura en su alma, en su mente, en su corazón. Es una atadura diabólica que no les permite conocer la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo aconseja que con ellos no podemos contender, no debemos discutir acerca de la palabra, sino que podamos hablar con mansedumbre para ver si así Dios les concede que ellos
escapen del lazo de Satanás, de la trampa del diablo, de esa ligadura, de esa atadura que Satanás tiene. El apóstol Juan en su primera carta dice que sabemos que somos de Dios, hablando de los cristianos, somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Toda persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, toda persona que no ha rendido su corazón al Señor, está atado por un poder diabólico. Y solamente Jesús, solamente la fe en Jesús puede romper esa atadura, puede destruir esa atadura de incredulidad, de duda, de confusión, de contención, de oposición contra el Evangelio. Yo mismo, antes de conocer a Cristo, me oponía al Evangelio. Era un contencioso. Cuando me predicaban, cuestionaba la predicación, cuestionaba a las personas, le decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero bendito sea Dios que tuvo misericordia, que me libertó, rompió esa ligadura y pude conocer a Cristo, pude rendirle totalmente mi corazón al Señor. Ya tengo 25 años caminando con el Señor, 25 años que el Señor ha hecho libre mi alma de esta atadura diabólica. Bendito sea el nombre del Señor. La próxima atadura y la última es el materialismo o la avaricia o el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 12. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo está advirtiendo a Timoteo que tenga cuidado de aquellos hombres que usan el evangelio, ¿no?, como una fuente de ganancia. Quiere decir, para sacarle dinero a la gente. Y advierte también Pablo que si alguno viene enseñando alguna doctrina que no se basa conforme a las sanas palabras de Dios y no se conforman a la piedad, ese es un hombre que está envanecido, es un hombre corrupto, es un hombre que le motiva el amor al dinero. Hay muchos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas que vienen en el nombre de Dios y aparecen tal vez en nuestras pantallas de televisión, algún canal cristiano, llamado cristiano, o tal vez en las redes sociales como el Facebook, el YouTube, en donde su intención es sacar dinero a la gente con suaves palabras, usando el evangelio. De los tales, dice Pablo, le advierte, apártate. ¿Y qué más dice en el verso 6? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la verdadera ganancia no está en acumular dinero. Ese no debe ser la motivación de un ministro de Dios, de un pastor. Jamás debe ser la motivación el amor al dinero. Sino dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estar contentos, estar agradecidos con Dios por lo que tenemos ahora. Dice también el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen en tentación. Los que quieren enriquecerse, los que quieren acumular dinero, bienes materiales, dice, caen en tentación y lazo. Ese lazo es una atadura. Y dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, no solamente los ministros debemos cuidarnos de que no nos motive el ganar o el acumular dinero, sino todo cristiano debe cuidar su corazón de no amar el dinero. El dinero en sí no es malo. Alguien dijo que el dinero como esclavo es bueno, pero como amo es un tirano. Y eso es verdad. Nosotros, hermanos, no debemos amar el dinero. Podemos tener dinero, Dios nos puede bendecir, nos puede prosperar a través de nuestro trabajo, de nuestras empresas, pero que nuestro corazón no se ate al dinero. Y hay muchos cristianos que han sido atados al dinero. Son avaros, son amantes del dinero, son codiciosos. Y entonces son atrapados, son atados, dice el apóstol Pablo. Y debemos de tener cuidado. Nosotros los cristianos, por supuesto, tampoco no hablamos de un conformismo. Voy a morirme pobre, entonces no hago nada. No, hermano, no trabajo, no hago nada. No, podemos emprender, podemos hacer negocios, etcétera, pero siempre cuidando que nuestro amor sea mayor a Dios y no al dinero. No debemos amar el dinero. Nuestro corazón no debe atarse al dinero. Y esa es una atadura muy peligrosa que trae destrucción a los hombres, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Un ejemplo claro lo vemos en Judas. Judas fue escogido por el Señor. Era uno de los 12 discípulos del Señor. Judas escuchó, hermanos, escuchó directamente las enseñanzas de Jesús. Incluso tal vez hizo milagros en su nombre cuando Jesús envió a todos los discípulos a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos y a hacer milagros. Pero dice la Escritura que él nunca se convirtió, porque en Juan lo describe como un ladrón. Él era un ladrón porque a escondidas se agarraba dinero de lo que al Señor le daban como ofrendas para sostenerlo. Y es por eso que el diablo lo engañó. Es por eso que el diablo lo usó para, por 30 monedas de plata, traicionar al Señor, abandonar la fe y dejar a Cristo en las manos de los religiosos y de los romanos que querían matarlo. Y muchos creyentes afanados con deseos de acumular riquezas, acumular bienes, descuidan su vida espiritual, descuidan su relación con Dios y entonces se apartan, terminan en el mundo y terminan peor. Y nosotros debemos de cuidar de no caer en esa atadura que es peligrosa. Mis amados hermanos, el llamado del Señor es: suelta las ataduras de tu cuello. Si tú te das cuenta que de repente alguna de estas ataduras están en ti, te tienen atado, no te dejan avanzar en tu crecimiento espiritual, pues suéltate en esta noche, dile: Señor, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras. Yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero desarrollarme. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así es, mis amados hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude en esta noche a poder entender esta palabra y poder experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús. Quiero terminar en esta noche haciendo una oración por estas vidas que me han dado sus nombres para orar. Ayúdenme en oración por estas personas, por favor, que necesitan nuestras oraciones. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia una vez más en esta noche y te damos gracias por tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, por Guillermo Valentín Vila. Toca su cuerpo, Padre. Restáuralo, sánalo, Señor. Por Jonathan Leonardo Lizama, Padre, también.
Por Ever Aponte Collazos, Señor, pon tu mano bendita sobre él. También por Julián Darío Caballero Rojas, oramos, Señor, por la salud de ellos. Señor, sigue obrando, sigue restaurando la salud de ellos. En el nombre de Jesús, oramos también por Torres Caguana, Señor, que está en UCI. Restáuralos, Padre. Por Jacqueline Meli Chávez Núñez, la doctora de la posta médica de Coyique, la cuarta zona, Señor. Pon tu mano bendita sobre ella. Restaura su salud, Padre. Toda depresión, toda ansiedad que ha venido a atacar su mente y su corazón. Señor, en esta noche te ruego que la libertes, Padre. Visita su corazón. Por mi hermana María Luz Rosales, Señor, restaura su salud, Padre. En el nombre de Jesús, por todas estas personas, libértalos, Padre, de esta enfermedad, de este virus que está atacando sus cuerpos. Y también por la salud de mi hermana Victoria Rosales. Restaura esa salud en su cuerpo, ese dolor muscular que tiene en su espalda. Señor, esa opresión, esa carga, renueva sus fuerzas, Padre. Oro por cada una de estas personas y por aquellas personas que están pidiendo oración a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, restáuralos, sánalos, visita, Señor, sus corazones. Envía salvación, Padre, y rompe toda atadura, rompe toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por ese tiempo. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Por favor, les pido que oremos por estas personas. También, con el favor de Dios, de repente vamos a estar aperturando, hermanos, Dios quiere, en esta semana ya le vamos a comunicar los cultos aquí en la iglesia central, pero vamos a descentralizar los servicios para no tener mucha aglomeración. Quiero decir que en Villa Salvador vamos a empezar a hacer cultos allá, en Coyique también. Gracias a Dios en Coyique Dios ha provisto un local grande y también el precio bastante módico. Damos gracias a Dios por eso. Y también aquí vamos a, hermanos, a aperturar también los cultos. Ya les voy a comunicar por el WhatsApp. Por favor, estemos atentos. Oremos por todo, amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Sigamos adelante con el favor de Dios. Me despido con un fuerte shalom.